Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Pues voy a tener una conversación con Jonathan Coe, esperando que sea más un monólogo que una conversación, porque yo quiero escucharlo a él también, de aquí al lado. Es un escritor que he leído todos sus libros desde el primero, siempre me ha gustado muchísimo. Bueno, voy a hacer primero una pequeña, mínima introducción en español y luego conversaré con él en inglés. Y dice más o menos así. A esta altura cabe suponer que en esas casas de apuestas británicas hay sitio y tiempo también para arriesgar unas libras en cuanto a de qué tratará la próxima novela de Jonathan Coe, nacido en Birmingham en 1961, y por supuesto salir perdiendo en este sentido, porque resulta imposible prevenirlo, aunque premio consuelo se vuelve a entrar ganando y sin riesgo alguno a otra de sus ficciones. Porque a Coe solo parece importarle, sin límites argumentales, tener una buena historia para contarla con gracia, elegancia y firme pulso narrativo. Así Coe ya gratificó, entre otras, con la feroz sátira de bajísima clase alta, el díptico compuesto por Menudo Reparto y el número 11, la melancolía made in the UK de La lluvia antes de caer, el psicotriller alucinado de La casa del sueño, la trilogía generacional yendo del rock sinfónico a los desafines del Brexit, que está compuesta por el Club de los Canallas, el Círculo Cerrado y el Corazón de Inglaterra, el Graham Greenesco y Evelyn Bogiano divertimento con espía accidental, que es Expo 59, o la saga doméstica de antihéroe desorientado, que es La espantosa intimidad de Maxwell Sim. Ahora, por fin, luego de haber evocado en todo lo anterior suyo numerosas referencias y guiños a lo cinematográfico, por lo que si se lo piensa, esta podría haber sido la apuesta más segura, Jonathan Coe se estrenó con una de Coe sobre el mundo del séptimo arte y Billy Wilder como figura tutelar. De hecho, no es técnicamente la última novela, es la última que salió en español porque ya tiene una novela nueva terminada que está por salir en inglés. Pero más allá de todas las referencias anteriores, y lo hablaba hoy con él durante el almuerzo, para mí a quien más se parece y remite es Jonathan Coe, quien tiene sólidas raíces musicales, y también vamos a hablar de eso, es al eternamente melancólico rocker Ray Davies de The Kinks en álbumes como Something Else, The Kinks Are the Village Green Preservation Society o Arthur. Un extrañador compulsivo y casi proustiano de un pasado idealizado que tal vez nunca haya tenido tiempo y lugar, pero qué importa si se cree en él. Y también, como Davies, Coe es un lobo feroz de la sátira sociopolítica y de todo aquello que pudo haber sido y no fue, pero que sí salió tan mal. Hello, Jonathan. Hello. Can you say all that again in English, please? ¿Puedes decir todo eso Can you otra say vez en all that inglés, por again in favor? English, please? You want me to say it in English again? I ¿Quieres understand. que lo It was diga en good inglés? words. I mean, I was singing praises and Okay. comparing you to Evelyn Waugh, Graham Greene, and Ray Davies. Okay, I'll take that. I'll take and that. talking about all your books and talking about Yeah. the last one here in Spanish, el señor Wilder. Estamos hablando de yo. todos estos Rock libros, el sinfónico, señor Wilder y yo, Yep. y hoy he entendido también de que has dicho rock I want sinfónico. to talk about it a little bit later because Okay. I'm pretty intrigued about that. But first, I want to start from the beginning, and I read somewhere that you started to write seriously when you were 8 He years leído old and que cuando wrote tenías something 8 años y escribiste titled The Castle algo of Mystery titulado of El the Mystery Castillo Castle. del And that Misterio, was algo así, inspired, y que eso and those pages sort of reappear in What a Carve Up y que luego many, many reaparecen years en later. Menudo And that Reparto, it por was Carve inspired Up, by años you después, watching on the BBC y que The te Private inspiraste Life of Sherlock viendo Holmes, La vida directed privada by de Sherlock Bill Holmes Wilder, which is en a very BBC, strange movie. dirigido por Bill It is a Wilder, que es strange una movie. película muy rara, ¿no? Sí, okay. sí, es una película rara, dice Jonathan. I'm always a little bit nervous of questions which begin, I read somewhere. Cuando me empiezan con una pregunta con yo he Remember where you read leído, it? siempre me pone nervioso. I remember it was between, you know, they said you said Sí, it. suelen decir, okay. han dicho que tú has dicho. There's a couple of things mixed Bueno, up ahí hay there un par de because, cosas que has I mezclado. first saw The Private Porque Life yo of primero Sherlock vi Holmes. esta película, La vida Remains my privada de favourite Billy Sherlock Wilder Holmes, film. que sigue siendo mi When I película was about 14 favorita or 15, de 17, Billy Wilder cuando maybe tenía talk about that. 14 años. A bit later. Luego podemos hablar de eso. But yeah, I wrote Sí,
All kids are creative. Creo que todos los niños Yeah, son but muy what creativos. will intrigue me is Sí, pero lo que when me you saw The resulta Private muy Life curioso of es que Sherlock cuando viste Holmes, esta you have película already ya read habías leído the Sherlock Holmes las stories, historias de or did you Sherlock develop your Holmes discovery of o Sherlock fue tu Holmes, manera de and then you go descubrirlo to y the luego books? te pusiste a leer No, los I libros. was a great fan No, of, me gustaban mucho Sherlock Holmes las historias de already. Sherlock Holmes And ya. then, as you will remember, there was Y como a great recordaréis, literary, genre in the 1970s, había un género en los 60s, which doesn't exist 70, anymore, which I 60 kind of que ya no miss, existe, which is the novelization. que era la novelización de las películas, de los guiones. As a young Sherlock Holmes fan, I was Y como browsing me a bookshop gustaba Sherlock when I was Holmes, estaba en una probably about 10, librería and I buscando saw this libros book, cuando tenía como 10 Private años Life y of vi Sherlock este Holmes. libro, La vida privada de And I Sherlock was a very Holmes. censorious, puritanical kind of child. Y yo era un niño como muy sensible, que sentía cosas. Tenía una mujer como medio desnuda, yo era un poco púdico entonces y pensé, Dios mío, ¿no? Este es un icono de la literatura británica y resulta que lo ponen con esta portada. Y entonces dije, esto es algo que está prohibido, que no tengo que leer. Luego 4 o 5 años después salió la película en la BBC, así que lo vi y me di cuenta evidentemente de que el película no es para nada así, es algo tierno, con mucho cariño, es muy fiel al espíritu de Conan Doyle, pero a la vez es una como deconstrucción de todo, ¿no? Sí, bueno, para contaros cómo un poco son los antecedentes de esta película. Alguien hace poco me dio una descripción que me parecía buena, que era como la puerta al cielo, en cierto modo. Cuando ves eso en pantalla, ves que tenían un presupuesto enorme y realmente entonces Wilder estaba como fuera de control financieramente, se gastó como 10 millones. Hizo sets de exteriores en Baker Street con casas reales, hizo interiores fenomenales solamente para rodar durante unos segundos. Y cuando los estudios vieron esta película de 3 horas que había costado una fortuna, entraron en pánico. Wilder no era tan conocido como había sido hace 10 años cuando hizo como por ejemplo ellos las prefieren con faldas a lo loco o El apartamento, y luego sus siguientes películas habían ido como bueno, no teniendo tanto éxito por un motivo u otro, y los estudios vieron que en esta película donde no había ninguna gran estrella, porque dijo no quiero que haya ninguna gran estrella, estaban Robert Steven y Chloe Blakely, que eran actores de teatro inglés, y el estudio dijo esto va a ser un desastre. No podemos creernos que van a ser 3 horas y cuarto, tienes que cortarlo, tienes que dejarlo en 2 horas. Entonces, habían como varios episodios cortos que se suponía que hablaban no solamente de algo entretenido, de casos divertidos, de detectivos, sino que también querían mostrar la vida emocional de Sherlock Holmes, que estaba presente en las historias de Conan Doyle. Wilder quitó 2 de 4, dejó 2 y empezó luego a meter la tijera también a esas historias. Y entonces el coescritor, Diamond, que es el otro gran personaje que sacó en mi libro sobre Billy Wilder, le dijo, oye, ¿quieres dejar de contar cosas que no nos va a quedar nada? Nos va a quedar 16 o 17 minutos al final. Va a ser como un capítulo de televisión solo. Y perdió totalmente confianza. Entonces, finalmente lo que vimos en la pantalla es algo como muy mezclado. La primera media hora es como un humor muy agudo y luego más o menos se hace cada vez más algo más serio, más melancólico, se van solucionando algunas cosas, pero sobre todo porque le traiciona emocionalmente la persona que está ahí como de personaje. Es una combinación muy rara, pero es muy interesante, creo. Y cuando yo estaba escribiendo, intenté combinar estas dos cosas, esta especie, por una parte como de bufonadas, de comedia, y por otra parte melancolía. Y esto es lo que hacía, a pesar de tus problemas, en esta película, y que creo que quedó muy bien, a pesar de todo ello. Cuando
this film immediately or a few years later you saw? Because I remember, I mean, the novel, it's set during the shooting of Fedora. Yeah. Se dice que cuando se estaba rodando Fedora, que también es otra de las películas como fracasadas de Billy Wilder, one thing you said again that I find very interesting is una cosa que has dicho, repito, estos productos fallidos de los genios suelen ser más interesantes que los grandes productos. Me gustaría que nos cuentes algo más al respecto. ¿Cómo llegas a esa idea? ¿Tú piensas que tienes alguna novela fallida que quizás es más interesante que las muy conocidas? ¿Me estás diciendo que cuál de mis novelas creo que es fallida? Bueno, no fallida, pero menos interesante. O que el público ha pensado que era menos interesante o menos aceptada por los lectores. Que realmente no han visto lo que tú has visto. Bueno, Cohen dice que esa es otra cosa que me interesa de Wilder, porque como trabaja en Hollywood, en el sistema comercial de los estudios, grandes estudios, no tenía idea o concepto de éxito artístico, porque lo único que importa en Hollywood es el éxito comercial. No podía permitirse esta idea. Si describía una película como un fracaso, es simplemente que había perdido dinero. Yo, al final de su vida, escribí a Billy Wilder y, bueno, por decirlo claramente, aunque sea un poco morboso, sabía que se iba a morir en breve y quería decirle cuánto habían significado para mí sus películas. Fue cuando empezó Internet. Encontré su dirección en 5 segundos, su dirección de su casa. No sé, entonces no era ni Google, que utilizábamos Altavista o algún motor de búsqueda raro. Y entonces, bueno, se la mandé, una breve carta sobre cómo me había gustado esta película. Me olvidé de ello, simplemente dije, bueno, pues yo le he escrito, me lo quité de encima. Y como 2 semanas después, mi mujer estaba en la cama abriendo el correo y dice, ¿tienes aquí una carta de Billy Wilder? Y yo dije, guay, muy bien, no me lo esperaba. Entonces fui, la leí, era muy bonita, muy breve, pero la frase que se me ha quedado en la mente es la última línea de la carta que dice, Holmes no fue un éxito. Y es fantástico ver cómo para alguien se ha convertido en una obsesión. Y realmente me conmovió que estuviera también él obsesionado por ello, pero me encanta, o sea, Holmes no ha sido un éxito, para mí sí lo ha sido artísticamente, pero él perdió como $8 millones en taquillas, así que para él no fue un éxito en absoluto. Sí, lo que es interesante son estas películas, como por ejemplo Menudo Reparto, es el título de una película, y cuando yo leí esta novela, pensé, es como, no sé, alguien de un estudio que se ha vuelto totalmente loco con esta sátira política. Y quiero saber, no sé si ha sido que algo alguien te dijo que lo hicieras, pero escribiste un libro sobre Humphrey Bogart y otro sobre James Stewart. Y es muy divertido para mí esto, porque Humphrey Bogart era un actor que hablaba muy rápido y James Stewart muy despacio. Y leyendo tus novelas, yo siempre siento como que hay a veces momentos en los que se aceleran como si fuera Bogart acelerado y luego de repente como otros momentos Valle como más de parón, como si fuera Stewart hablando. No sé, ¿cuál es la relación? ¿Lloraste en Casablanca o al final de Es una vida maravillosa? Yo he llorado en los 2 momentos, con la Marsellesa en Casablanca y en el otro. O sea, ¿qué tienen las películas para un escritor como tú? Bueno, por cierto, ¿has visto que bien esquivado que novelas mías eran fallidas? Bueno, ya me he dado cuenta que no me querías contestar.
Pero no que haya sido un fracaso para ti, sino que tú crees que el público no haya entendido como tenían que haber entendido. Bueno, el tema de los libros de Humphrey Bogart y James Stewart, ¿por qué los escribí? La respuesta no es complicada, por dinero. Pero te gustaban. Me encantaba James Stewart. Es uno de mis actores clásicos de Hollywood favorito. Y luego me acabó gustando cuando estuve escribiendo el libro Bogart, pero yo no era un fan al principio. Estaba escribiendo Menú Reparto al principio, que era muy largo, me llevé 2 años escribiéndolo, no tenía ningún anticipo porque no tenía todavía editor, estaba entonces escribiendo artículos, críticas y así para periódicos, y no sé cómo conseguimos con mi agente, me dijo que había una editorial que tenía una colección fantástica de Bogart y que, bueno, alguien quería que escribieran como una especie de biografía, eran como 30.000 palabras, el dinero estaba muy bien y dije, vale, lo hago. Yo enfoqué este libro como una especie de ejercicio de narrativa. Dije, tengo que contar la vida de alguien en 30.000 palabras y además hacer como un comentario crítico sobre sus películas. Voy a ver si lo puedo hacer. Era una cantidad muy reducida de palabras, era un ejercicio interesante, un reto, y me acabaron gustando muchísimas de sus películas, sobre todo las de Howard Hawks. El libro fue un éxito, creo que es el que más se ha vendido, sigue siendo el más vendido en Estados Unidos. Y luego me dijeron, ¿quieres escribir de alguna otra gran estrella del cine? Y dije, pues de James Stewart, por favor. Pero fue un antídoto para eliminar o deshacerte de Bogart, ha sido como un yin y yang. Bueno, quizás sí, son actores muy distintos si lo pienso ahora. Ambos han trabajado con Billy Wilder, ahora que lo pienso. Bogart en una comedia romántica en Sabrina, donde creo que no está muy bien elegido para ese papel. James Stewart en una de las peores de Wilder, El espíritu de San Luis, que es de cómo atravesar el Atlántico. Esa también es de Wilder, le dice, no sabía. ¿Por qué lo ha hecho? Pues nunca pude explicar por qué lo hizo. Creo que era muy alto, con piernas largas y estaba ahí como todo doblado sobre sí mismo prácticamente durante toda la película, era muy raro. Creo que Wilder tenía una relación muy ambivalente con Estados Unidos, una relación de amor-odio. Creo que el único motivo por el que hice esa película es para demostrar lo pro-americano que podía ser y como yo soy un gran americano. Pero siempre decía que lamentaba haberla hecho. Y en tu libro otra constante es la música y el personaje femenino de Wilder, el principal, había escrito música. Tú tienes una gran relación con la música, tú. Sí, escribí. Javier Marías, en el Reino de Redonda, creo que te mencionaba, ¿no? Por tu afición a Zappa. Una vez que ha fallecido, no sé qué va a ocurrir con mi título que me había hecho Sir de Redonda, como caballero de Redonda. Es una pena que haya muerto. No sé, ¿quién va a ser ahora el caballero de Redonda? No sé. Pues ahora quizás ahora que él ha muerto, pues tú el rey de Redonda. Bueno, yo soy antimonárquico, así que tendría que decir que no. ¿Admirabas a Frank Zappa? ¿Es uno de tus ídolos? Sí, es uno de mis ídolos, dice Cohen. Empecé a escuchar en los 70 su música. El título en inglés, creo que es El Club de los Canallas en España. Es The Rotters Club.
No me gustaba mucho. Creo que The Rotters Club, el Club de las Canallas, es como una especie de sinfonía. Es algo como un álbum más conceptual, más progresivo. Bueno, es muy estilo Frank Zappa. Yo no quería ser el Duque de Rotters. Yo dije, ¿puedo ser yo el Duque de las Ciruelas, Duke of Prince? Es interesante entonces que tú siempre has dicho que defendías la claridad por encima de todo a la hora de escribir. Pero estás interesado en Frank Zappa, que es como alguien que hacía música experimental, y a la vez hiciste una biografía de B.S. Johnson, que es otra persona que tampoco es un escritor muy claro, entre comillas. Hay una cierta tensión entre ser claro y experimental. Tienes como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde ahí. A mí la música de Zappa me parece muy accesible. Y B.S. Johnson es un escritor experimental de los 60, que yo escribí una biografía suya. También me parecía muy fácil de leer. Son dos figuras culturales y les encuentro muchas similitudes. Lo que más me gusta de ellos es cómo combinan la experimentación con la accesibilidad. Yo como consumidor de cine, de música, de libros, soy muy vago. No me gusta hacer un esfuerzo, no me gustan los libros difíciles. ¿Cuál es el libro el paradigma del libro difícil? Yo siempre intento hacer lo más lúcidos mis libros, lo más accesibles. Y espero que no queden simplistas. Intento que por debajo se vea que hay una capa donde ocurren cosas, que cuento cosas, aunque parece que lo cuento de una manera sencilla en la historia y en la prosa, pero debajo hay contenido. A mí eso es lo que Zappa y B.S. Johnson hacían. Aunque sus libros en forma eran muy experimental, su gran innovación fue publicar un libro en una caja y no los habían cosido en la editorial, sino que eran como fascículos que tú podías leer en el orden que querías. Y creo que hay muchísima emoción, es triste y cuenta muchas cosas B.S. Johnson en sus libros. Creo que invita a que entre en el libro el lector. William Burroughs dice que le llaman algo experimental cuando el experimento ha salido mal. Sí, B.S. Johnson dijo que él ha tenido experimentos de fallidos que nunca ha publicado, y los que había publicado nunca eran para él experimentos, sino que eran logros, eran obras acabadas. Sí, otra cosa que has dicho. No estoy segura de haber escrito nunca una frase bonita, una frase bella. El término beautiful, bello, ¿qué es una frase bella? ¿Qué es una frase fea? ¿Qué es una frase como normalmente bonita o interesante o amena? ¿Qué es una frase bella? ¿Cuál es la frase más bella que te hubiera gustado escribir? Bueno, pues no puedo sacar así de la manga un ejemplo. Creo que esa cita que acabas de mencionar, creo que tiene sentido si pones bello o la frase más bella entre comillas. Creo que hay una ligera ironía en cómo he usado esa palabra. Lo que quiero decir es que yo no escribo frases para tener un efecto poético, donde el lenguaje es lo principal. Para mí, como yo uso el lenguaje, es algo funcional.
Es una ventana a la realidad que intento contar. Y esa ventana tiene que estar lo más limpia y lo más transparente posible. Pero cuando lees a Proust, por ejemplo, dices, oh, esto es una línea bonita, una frase bonita, bella. Sí. Pero como ya he dicho que soy un poco vago leyendo, me hubiera gustado que, bueno, no solamente haya que leer frases bellas, ¿no? Es como, ala, venga, acaba con Madeleine. Para mí una novela es coger al lector y llevártelo en un largo viaje, 300 páginas, 400 páginas. Para mí el elemento más importante es que la narrativa vaya ganando como interés, le vas llevando contigo al lector. El lenguaje figurativo, poético, que llama la atención per se, para mí muchas veces interrumpe un poco eso, interfiere en ese camino. Hay algunos escritores que tienen muy buen estilo y para mí leer sus novelas es como haberme leído una trufa realmente súper cara, de mega lujo, una caja buenísima, y a veces realmente es un esfuerzo. Tú quieres a veces zamparte un sándwich. Sí, a veces quizás hay cosas que están bien para leerlas, pero no para escribirlas, ¿no? Sí, dice Coe. Quizás los escritores que más te gusta leer son los que escriben cosas más distintas de lo que tú escribes. Sí, es como, eso es lo que llamamos el error de la primera novia, que quieres que sea exactamente como tú y no, y luego dices, no, es mejor que sea totalmente distinta y aprecias algo que no es ser como tú. Bueno, mi primera novia no se parecía nada a mí, quizás por eso empecé bien. ¿Fue una buena relación? Bueno, yo de eso no hablo delante de un montón de extraños. Otra cosa en tus libros que me intriga es que me parece que están muy bien construidos en cuanto a la estructura, en qué va a ocurrir y todo parece que va a funcionar. ¿Tienes algo planeado de antemano o se va desarrollando sobre la marcha? ¿O depende del libro? Tengo un plan de antemano, pero no escribo mucho. Suelo tener como 20 libros de notas vacíos, todos escrito una página o dos sobre algo. Y lo que espero y lo que creo es que si una idea tiene fuerza, se queda contigo, la escribas o no. Eso decía Paul McCartney a la hora de escribir canciones, que si tiene una cosa en mente, una música, dice, no la escribo hoy. Si al día siguiente sigue en mi cabeza, es que es buena, entonces la escribo. Sí, las etapas de planificar un libro para mí suelen ser donde más me divierto, las que más disfruto. ¿Cuánto dedicas? ¿Meses, años antes de empezar a escribir? Normalmente publico cada 3 años. El primer año y medio suele ser pensar en ese libro, los primeros 18 meses, esperando a que vayan entrando las ideas en mi cabeza, se organicen, se relacionen entre ellas. Pero nada de eso se produce sobre el papel. Cuando leí The Rotters Club, el Club de los Canallas, tú veías que era como, no sé, una especie de ciclo sobre el estado de la Unión. Richard Ford lo hace con Frank Bascom. Usas un personaje que hace un poco de espejo de lo que está ocurriendo en su país en esa época. Anthony Powell lo hizo. Creo que como unas 13 novelas así.
Was it planned since the beginning? ¿Lo habéis planificado así desde el principio? Well, so far there are 3 novels about these Bueno, characters. hay 3 novelas hasta ahora sobre esos personajes. ¿El nuevo tiene relación? No, dice Coe. Tangential connection. No, muy tangencial solo. Hay 3 novelas, como decía, El Círculo Cerrado y luego vino Middle England, que en España es El Corazón de Inglaterra, y era como primero un par de novelas, esa era la idea. Eran como un poco con imágenes que se iban a reflejar una en otra, una sobre la inocencia de los adolescentes, luego el otro es como de una experiencia ya en una edad mediana, y luego las cosas que ocurren en las narrativas de ambos. Estos libros están como en conversación uno con el otro, pero nunca había pensado escribir un tercero, y un poco eso lo saqué de mi cabeza. Pero hace unos 6 años, hace 6 años, fui a comer con mi editor en Londres y ella me dijo, ¿qué vas a escribir ahora, Jonathan? Voy a escribir sobre Billy Wilder y Neil Diamond haciendo la película Fedora. Y entonces le cuento durante la comida cómo va a ser ese libro. Bueno, estrechamos la mano, me voy a casa y me llama al día siguiente. Bueno, me mandó un correo, mi editora, me dice, no quiero que escribas sobre Billy Wilder. Creo que escribas sobre el Brexit. That was your agent or your publisher? That was my editor, my publisher. Mi editora. ¿Y cómo escribes una novela sobre el Brexit? No sabía realmente eso que quería decir, cómo hacer una novela sobre el Brexit. Es decir, que yo no he mencionado la palabra Brexit. Sí, después del rock sinfónico antes creo que lo has dicho. Cuando me estabas presentando, es la tercera palabra de todo lo que has dicho en castellano que yo he entendido. Aparte de rock sinfónico y Brexit. I'm not going to talk about it. Don't worry. No vamos a hablar del Brexit. Entonces yo no sabía qué quería decir eso, una novela sobre el Brexit. ¿No? ¿No te puedes inspirar de una idea así para una novela? Entonces, en un teatro de Birmingham estaban adaptando precisamente mi libro, El Club de los Canallas. Y fui con mi hija. Mis hijos no leen mis libros. ¿Tus hijos leen tus libros? No. Bueno, entonces fui con mis hijos y no habían leído. Es terrible que tus hijos lean tus libros, ¿no? Eso destruiría todo. Así que les arrastré al teatro porque no querían ver una obra basada en uno de los libros de su padre, les parecía terrible. Pero me lo pasé bien, me gustó. Y curiosamente lo que me dijeron los chavales no les hizo pensar en los 70 o la política del Reino Unido, sino que dijo la relación entre los hermanos adolescentes Benjamin Lewis, eso es lo que realmente les conmovió. Y esto me sorprendió, porque yo realmente no me había dado cuenta que eso era un componente importante del libro, pero ellos sí lo vieron. Así que pensé, bueno, eso es interesante. Y muy rápidamente eso me hizo pensar en basar el siguiente libro en una serie sobre esas relaciones entre hermanos que habían estado muy unidos cuando eran adolescentes y luego también cuando tenían 50 años. Entonces tuve una idea para un libro y bueno, pensé, mientras evolucionaba esta relación, el Brexit puede estar ahí como de telón de fondo. Era una novela que incluía al Brexit. Y esto, bueno, bastó para que mi editora estuviera contenta. Pero para encontrar una manera de escribir sobre estos cambios que han ocurrido en el Reino Unido en los últimos 8 o 10 años, bueno, usé estos personajes ya conocidos de otros libros. No estaba pensando en escribir sobre ellos, no tenía eso planificado, pero ahora que hay 3 libros ya con estos personajes, 3 no me gusta. Es como una trilogía, no pega con los personajes, tiene que haber ahora un cuarto. ¿Lo vas a hacer? Le pregunta.
Sí, espero que sí. Y la familia del número 11 y de Menudo Reparto, no me creerás, pero hace un par de semanas estaba viéndolo. Pensé, ¿qué puede hacer Jonathan Coe con esto? Y la familia de Jonathan Coe en esos libros reaccionará a todo esto cuando vi todo lo que está ocurriendo en tu país. ¿Los vas a volver a sacar? Bueno, hay un problema porque todos mueren. Pero puedes encontrar alguna manera, ¿no? Como de hacer que surjan por ahí de las sombras, ¿no? Son un poco góticos de cualquier manera ya. Bueno, el número 11 es como una segunda parte de Menudo Reparto. Yo he releído Menudo Reparto para pensar cómo hacerlo. Esto es otra cosa que como escritor no quieres hacer, leer tus libros de hace tiempo. Pero a veces tienes que hacerlo. Entonces dije, ¿cómo hacer la secuela de esto, ¿no? Si todo el mundo ha muerto en el anterior? Quizás puede ser la siguiente generación, sus hijos. Y me di cuenta que cuando escribí ese libro, cuando yo tenía 20 y muchos o 30 y algo, no me interesaban los niños, no tenía hijos y ninguno de mis personajes tenían hijos ni estaban casados. Solamente un personaje sobrevivió a la masacre al final del libro, así que ella es la que tenía que aparecer en esta segunda parte. ¿Estás totalmente completo que todos murieron? Le pregunta. ¿Has visto los cuerpos? Ya, es verdad, como en James Bond. Sí, bueno, creo que sí, que está muerto. Esa es mi teoría. ¿Qué piensas del funeral de la reina? ¿Es un buen personaje Inglaterra para ti? Como un reino, un país de fantasía, como lo puedas llamar. Bueno, es un gran temazo para un escritor, un novelista. Es un país tan raro, Inglaterra, y no he entendido lo raro que era hasta que llegó el Brexit. Bueno, también en el 77 el funeral, la semana del funeral de Diana de Gales ya fue como, y le hice sí, un ensayo para lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Sí, esa es la primera semana en la que yo pensé, somos una nación muy rara. Hay gente acampando delante de Kensington Gardens y el Palacio de Buckingham llevando ositos de peluche y flores a una mujer a la que nunca han conocido y llorando realmente por una mujer que nunca han conocido. Y dicen, había gente que decía ante las cámaras, yo no he llorado cuando murieron mis padres. Y el otro día, sí es verdad, yo vi también, dice Rodrigo, yo vi a uno que decía, sí, esto es lo más importante después del nacimiento de mis hijos. Sí, la gente dice cosas raras sobre la familia real, dice Coe. Mi teoría es que los británicos es la nación más irracional y como sentimental, realmente, porque tenemos tan tapados siempre nuestros sentimientos y cada 20 o 30 años muere un miembro de la familia real y entonces todo aflora y nos damos cuenta como somos una nación de gente que siente que tiene sentimientos. Sí, me parece muy divertido la idea de Crown, la serie de Netflix, cuando la propia familia real ya es una serie de Netflix per se, no necesita que alguien haga una serie. Sí, pero esa familia, no sé cómo consiguen magnificar nuestras emociones y la gente acaba diciendo cosas como esto significa más que el nacimiento de mi propio hijo. Alguien vi en las noticias que había dicho, el periodista dice, ¿por qué has hecho 24 horas aquí de cola para pasar delante de este féretro en 5 segundos? 24 horas es para 5 segundos, esa es la ecuación.
I find sort of disappointed that A mí me parece un poco decepcionante because I mean, you want to see the corpse if you're going to stay que for hours, estuviera or- I mean, cerrado el féretro, ¿no? Parece que quieres ver el cadáver, ¿no? Y dice, sí, claro, quiero saber qué está ahí, qué es ella. Y la gente decía, yo quería rendir homenaje, presentar mis respetos a la mujer más trabajadora del mundo. I mean, I'm not gonna slack her off. I want the I'm job sure she now. worked very hard, but the hardest working woman in the Sí, world. sí, seguro que trabajó mucho, pero la mujer más trabajadora del mundo, no sé, es un concepto muy raro sobre la reina, ¿no? Talking about Queen of England and Hablando de la a reina de real Inglaterra, character, but it's es un auténtico fiction. I was personaje como si wondering fuera de if you ficción. felt some sort of ¿Tú has responsibility sentido about, alguna responsabilidad? in Mr. Wilder, Quiero decir, you're en writing el about señor someone who Wilder lived, y yo existed, who was real. hablas de How alguien do que you existió, deal que with fue that real, idea cómo of, has tratado esa idea. Do you have some sort of superstition, an extra ¿Tenías alguna care? superstición o has tenido un cuidado adicional? Be faithful. ¿Has intentado ser como leal, Something en like cierto much modo, more o respetuoso? subtle and mysterious about, okay, Ha sido un poco más rewriting someone sutil porque estoy who lived reescribiendo and I admired. Yeah. la vida de And alguien what que was yo admiraba y que ha vivido, feelings que ha sido about it? real. ¿Eso cómo lo has sentido? Well, it's it sounds a little, probably sounds very sentimental, but Quizás esto I suene wrote the book sentimental, out of pero love, really. Love for Billy yo Wilder and lo love for his escribí films. como un acto de amor por Billy And Wilder y por I sus felt that, películas. As long as I kept that in mind, Y siempre que tuviera eso presente, portrait that I creo que el made, retrato might que not be hice quizás the real Billy Wilder, no 'cause a era lot of el people Billy wrote books said Wilder that I'm too kind to real. him Hay and mucha gente que me dice, estás siendo demasiado amable con él. meaner Podrías haber in the way sido I más portrayed duro But he was a movie a la hora de director, retratarlo, they're supposed pero era to un be a little director bit mean and cruel. de cine. Bueno, siempre son un poco He had a crueles, very sharp tongue, un very acidic. I mean, poco that's a really duros. hard work. Sí, sí, tenía Not- también not ese like the aspecto más kind, ácido, ¿no? being a movie Sí, ese es director un in trabajo Hollywood, duro, dirigir coming from películas. abroad, like Sobre sort todo of llegar a ser painting. alguien en Hollywood cuando estás When you made escapando February, de otro No, Billy país. Wilder. I mean, No, eso sí que es un much trabajo, more no el de la harder to work reina. in Hollywood, being a foreigner, than being the Queen of England as a work. No lo había entendido y le pregunta. That's what I meant. Yeah. But when I wrote my biography of B.S. Johnson, Cuando yo which, escribí la biografía de V.S. took a Johnson, long time to write, took 7 or 8 years. and tardé 7, 500 8 pages años, long, and tiene unas That 500 was a labor of páginas. love also. it was a Eso labor también of love, fue but it was una also, obra de amor, ¿no? a non-fiction book. Sí, pero también un libro de It was no a ficción. biography, Era una and biografía. I felt, you used the word responsibility. Tú has hablado de responsabilidad, The writer esa of palabra. non-fiction has a very different Creo que responsibility cuando to uno the writer of escribe fiction, no and the ficción es distinto responsibility I al que felt escribe ficción. Y la responsabilidad que yo writing sentí about B.S. Johnson was a responsibility escribiendo to the sobre facts. V.S. Johnson era And, responsabilidad you know, por los facts hechos. Los hechos son difíciles. Pero lo interesante de esta biografía es que poco a poco se va convirtiendo en una especie como de artefacto sobre V.S. Johnson. No es una biografía como tal. Sí, te das cuenta que estoy luchando contra los confines de la forma y creo que puedes notar mi incomodidad con las biografías como género cuando lo estoy escribiendo y cuando lo leéis. Y pensé, ahora que voy a escribir un libro sobre Wilder, no quiero volver a hacer eso. Porque ya hay muchas buenas biografías de Billy Wilder y yo no tenía nada que añadir, pensaba. Creo que mis novelas esconden más real que mis biografías. Ese es el libro que quiero escribir sobre Billy Wilder. Quiero escribir mi verdad sobre él. Y creo que si invento cosas puedo hacerlo mejor, tirando por la ventana los hechos que no me interesen, cuando no me van bien. Y poner un guión en la novela, ¿eso lo habías planificado desde el principio o fue surgiendo? Bueno, fue una improvisación total. Yo hablo de mis hijas porque para mí son una voz muy interesante. Tuve una respuesta muy poco entusiasta de mis editores cuando les dije que quería escribir sobre Billy Wilder y cuando dije lo voy a hacer de cualquier manera, se lo dije a mis hijas y a sus amigos que estaban allí. Voy a escribir un libro sobre Billy Wilder y
Me miraron como si no sabía de qué estaba hablando, no habían oído hablar nunca de este tipo. Y pensé, va a ser difícil porque no quiero escribir un libro para chalados que les gustan las películas de 50 y tantos como yo, sino que todo el mundo quiera leer, meterse y se lo pase bien. Entonces dije, vale, ¿cómo voy a atraer a gente que no sabe nada sobre Wilder en el mundo de este libro? Y ahí es donde tuve la idea de lo voy a narrar a través de una joven mujer muy inocente de 20 y tantos que entra como por casualidad en el mundo de Billy Wilder cuando visita Hollywood, cuando va de mochilera por Estados Unidos en los 70, no sabe quién es este tipo, nunca había visto sus películas. Ella es esa vía de entrada para los lectores del universo de Wilder, pero esto era un problema, porque el núcleo de este libro iba a ser como un flashback, un viaje hacia los 30, los 40, cómo salió de Alemania, cómo murió su madre en el Holocausto. Y esta Calista, mi personaje, esta joven, naif, no podía hablar de eso porque no sabía nada de ello, claro. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Y entonces, algo que no es habitual, suelo tener una imagen muy visual. Tenía la imagen del joven Billy Wilder y de su novia de entonces, que estaban esquiando. Sabía que venía a esquiar en el 33 y tenía esa imagen de él y su novia esquiando en esa película de Hitchcock. Hay un momento muy malo cuando están esquiando. Bajan esquiando, hablando, algo que nadie hace cuando baja esquiando, no va hablando. Pero de repente vi esa escena y pensar, sí, eso es Billy Wilder y su novia esquiando, y entonces puse esa escena como si fuera parte del guión y dije, voy a ver cómo funciona, y bueno, parece que quedaba bien. Entonces empecé a escribir de esa manera y bueno, lo siguiente es que me di cuenta que se había convertido como en el guión de una película, el libro. Pero creo que es un guión para ser leído, no para luego que lo rueden. Hay una película ya sobre el señor Wilder y yo, pero para nada el guión de la película es como el libro, o sea, no es, están usando el libro como guión. Sí, hablemos de géneros en tus libros. Uno de tus libros que más me ha sorprendido es La Casa del Sueño. Bueno, no quiero aquí arruinar el libro a los que no lo hayan leído, pero yo pensé, no sé de qué género es este libro. Es como un libro muy disperso, a la vez muy concentrado, pero tú has tocado como muchas, no sé, muchos instrumentos, muchos géneros. Hay un género que sabes que nunca vas a hacer. Vas a hacer una novela sobre vampiros. ¿Hay algún género que sabes que no vas a tocar? Porque parece que eres capaz de hacer todo lo que quieres hacer. No tengo idea para otro libro, así que quizás eso que está escrito sobre vampiros puede ser una buena idea. Se podría escribir una novela política sobre vampiros como con el Partido Conservador. Hay como chupasangres. Sí, la reina podría haber sido un personaje. Sí, había... Yo le veo más ahora como un zombie. Pues sí, una novela sobre una reina zombie. Oye, eso puede funcionar. Vuelvo ahora mismo al hotel y me pongo a escribir sobre esto. Y le he dicho, sí, el príncipe Carlos también apareciendo, ¿no?
Yo no pienso en un género cuando escribo. Pienso en la historia que quiero contar y luego veo qué tipo de género acaba siendo. Pero La Casa del Sueño era una novela peculiar. Había como dos novelas separadas que se fundieron y yo pensé, lo interesante es mezclar estas dos historias, a ver qué pasa. Yo pienso que es la mejor película que Almodóvar nunca va a hacer en cuanto a argumento. Sí, podría ser una buena película de Almodóvar. Sí, pero es verdad. Una presentación que hice hace 3 semanas, la primera pregunta es, estoy leyendo el primer capítulo de La Casa del Sueño y quería preguntarte, le dije, Dios mío, si es un puzzle este libro, y me di cuenta que no lo había leído entero, claro. Las películas que te gusta ver o la música que te gusta, ¿hay alguna que te gusta y otras que odias? Aunque en los géneros de tu libro no tengas claro si alguno odias o tal. Yo soy un poco como Scorsese. No suelo ver las de los superhéroes. He visto una de los X-Men y pensé, esto no es para mí. Tengo como unos gustos un poco anticuados, incluso ya de adolescente. ¿Quién chaval de 14 años en el 75 está buscando las viejas películas de Billy Wilder? Todos mis amigos iban a ver, no sé, La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase. Yo nunca he visto esas películas. Y Tiburón, hace 2 semanas la he visto por primera vez. Sí, es bastante buena. ¿Funciona? Sí, mucho trabajo, ¿verdad? ¿Y qué veías entonces? ¿Qué películas? Cuando tenías 14 años. Bueno, lo que ponían en la televisión, porque es la única manera de ver películas. ¿Cuál es tu favorita? Me gustan todas. El apartamento es mi favorita. He escrito una novela ahora sobre cómo hacer Fedora, pero lo interesante de todas estas películas para mí es que a cierto nivel son fallidas y eso me hace que me resulten interesantes. Su película para mí más lograda es El apartamento, con Shirley MacLaine, con Jack Lemmon, ganó 3 Oscars en 1960 por ellas. Y creo que es una fantástica mezcla de comedia y de algo serio, una historia. Creo que vamos a acabar con lo que voy a decir a continuación, que la idea de que todos estos personajes en su sistema sufren un desajuste. No están contentos con dónde están, qué están haciendo, qué están pensando. Y creo que ese es tu género, en cierto modo. Sí, puede ser verdad. Sí, por eso mi Billy Wilder en Billy Wilder y yo, lo único que hice es lo convertí en un personaje típico de Jonathan Coe. Quería hacer que, bueno, que todo lo que va a hacer salga mal, pero de una manera interesante. Y así era la película. O sea que esta novela es como su redención. Has acabado su trabajo por él. Bueno, no me atrevería a decir tanto yo. No, yo lo digo, no tú. Y creo que con esta frase podemos acabar. ¿Es ya la hora? Muchísimas gracias, ha sido un placer.